Hace 2 meses me desperté a las 2 de la mañana y encontré la cama vacía. Mi esposo Diego no estaba a mi lado. Escuché pasos suaves bajando las escaleras, el tintineo de llaves y el leve clic de nuestra puerta principal. Me levanté y miré por la ventana justo a tiempo para verlo colocando un gran bolso de lona en el maletero de su coche. A las 2 de la mañana, un miércoles. Corrí escaleras abajo y lo encontré con la mano en la puerta del conductor. ¿A dónde vas?, le pregunté. Se quedó congelado. Me di vuelta lentamente y pronuncié 4 palabras que hicieron que todo mi mundo se tambaleara. Estoy salvando una vida. Luego subió al coche y se fue, dejándome de pie en el camino de entrada en pijama, completamente confundida y aterrorizada. Cuando finalmente descubrí lo que realmente hacía en esos viajes nocturnos, no era una aventura amorosa, no era apuestas, no era nada que hubiera podido imaginar, y la verdad cambió todo. Espera, haz clic en suscribir ahora mismo porque lo que Carmen descubre al seguir a su esposo es absolutamente alucinante. Esto no es lo que crees. La verdad es mucho más grande y complicada que una simple aventura amorosa. Tienes que verlo. Me llamo Carmen y tengo 33 años. Hace 2 meses me desperté a las 2 de la mañana para ir al baño y me di cuenta de que mi esposo no estaba en la cama. El lado de Diego estaba frío, como si se hubiera ido hacía un buen rato. Al principio pensé que tal vez no podía dormir y estaba abajo viendo la televisión, pero entonces lo escuché, pasos suaves, el tintineo de llaves. El clic cuidadoso de la puerta principal cerrándose, alguien tratando de no ser oído. Me levanté y fui a la ventana, corriendo un poco la cortina para poder ver afuera. Mi corazón empezó a latir con fuerza cuando vi a Diego en la entrada. Estaba metiendo una gran bolsa negra en el maletero de su auto, a las 2 de la mañana. Un miércoles, no pensé, solo corrí. Bajé las escaleras, salí por la puerta principal, descalza y en pijama. Diego estaba abriendo la puerta del conductor cuando llamé su nombre. Diego, ¿a dónde vas?, se congeló, realmente se congeló con la mano en la manija. Luego se dio la vuelta lentamente y la expresión en su rostro era algo que nunca había visto, culpa mezclada con miedo y determinación. Carmen, vuelve adentro. Te explicaré más tarde. Más tarde, eran las 2 de la mañana y él estaba saliendo con una bolsa. Explícame ahora, ¿a dónde vas?, miró el auto y luego a mí, claramente dividido. Finalmente dijo 4 palabras que me hicieron caer el estómago. Estoy salvando una vida. Y luego se subió al auto y se fue. Así, dejándome allí, confundida y aterrorizada, Diego volvió a las 6 de la mañana. Yo había estado despierta todo el tiempo, sentada en el sofá, mi mente repasando todas las posibles horribles explicaciones. Una aventura, drogas, apuestas, crimen, ¿qué más podría hacer que alguien se escapara a las 2 de la mañana? Cuando se abrió la puerta me puse de pie. Diego parecía agotado, ojeras profundas, la ropa arrugada, no quería mirarme. ¿Dónde estabas?, pregunté con la voz temblorosa. Te dije, ayudando a alguien. Se quitó los zapatos y subió directo a las escaleras. Diego, eso no es una respuesta, se detuvo a mitad de camino. No puedo hablar de eso ahora, Carmen, lo siento, necesito ducharme y dormir. Desapareció en el baño. Escuché el agua correr durante 20 minutos. Cuando finalmente llegó a la cama, se durmió en segundos. Y yo me quedé con nada más que preguntas. Durante la semana siguiente comencé a prestar más atención, y entonces me di cuenta de que esto no era nuevo. Durante los últimos 3 meses, quizás más, Diego había estado desapareciendo, trabajando hasta tarde en el hospital donde era enfermero, yendo al gimnasio a las 10 de la noche, reuniéndose con un amigo en noches aleatorias. Yo aceptaba estas excusas porque confiaba en él, porque en 9 años de matrimonio nunca me había dado razones para desconfiar, pero ahora, al mirar atrás con ojos sospechosos, el patrón era obvio. 2 o 3 veces por semana, Diego se iba a horas extrañas. Volvía exhausto, a veces con ropa cambiada, siempre duchándose inmediatamente. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había estado tan ciega? También empecé a notar sus hábitos con el teléfono. Diego recibía mensajes y todo su cuerpo se tensaba. Miraba la pantalla, su expresión cambiaba y respondía rápido. Luego salía de la habitación para hacer una llamada. Cuando le preguntaban quién era, decía cosas del trabajo o solo coordinando horarios. Pero esos mensajes llegaban a medianoche, a las 3 de la mañana. En momentos donde normalmente no ocurría coordinación de trabajo. Una mañana, su teléfono sonó en la cocina mientras se duchaba. Lo tomé. La vista previa decía, código amarillo, 23 RD Industrial, ASAP. ¿Código amarillo? ¿Qué significaba eso? ¿Quién habla así? Dejé el teléfono rápidamente cuando escuché que el agua se apagaba, con las manos temblando. ¿En qué estaba involucrado mi esposo? 2 semanas después de atraparlo saliendo a escondidas, noté moretones, marcas moradas oscuras en los antebrazos de Diego, un corte reciente en la mano. ¿Qué pasó?, pregunté tocándole el brazo suavemente. Se apartó. Nada, me tropecé en el gimnasio, me golpeé con el rack de pesas. No me miraba mientras lo decía. La mentira era evidente en su voz. Diego, esos moretones se ven serios.
Tal vez deberías, me interrumpió. Estoy bien, Carmen, no es nada, pero no era nada. Una semana después apareció un moretón diferente en su hombro, luego un rasguño en el cuello, cada vez una excusa distinta, cada vez menos convincente que la anterior. Mi esposo llegaba a casa herido regularmente y no quería decirme por qué. El miedo se estaba transformando en otra cosa, rabia, dolor. La sensación de que no lo conocía en absoluto. Empecé a revisar nuestra cuenta bancaria conjunta, algo que nunca había hecho obsesivamente porque siempre habíamos sido transparentes con las finanzas, pero ahora, al revisar las transacciones, vi un patrón que había pasado por alto: retiros de efectivo, $500 aquí, 800 allá. Siempre de cajeros automáticos, siempre cantidades redondas, siempre sin explicación. En 3 meses, Diego había retirado casi $6,000 en efectivo. ¿A dónde iba ese dinero? Cuando le pregunté una noche durante la cena, apenas levantó la vista del plato. Gastos médicos, ya sabes, copagos y eso. Teníamos seguro, buen seguro. Sus copagos nunca eran tan altos. ¿$6,000 en copagos? Cuestioné. Finalmente dejó el tenedor y me miró a los ojos. ¿Puedes confiar en mí? No estoy haciendo nada malo. Pero pedir confianza ciega mientras escondía todo se sentía exactamente como hacer algo malo. Hice algo que nunca había hecho en 9 años de matrimonio. Revisé el teléfono de Diego. Esa noche estaba en la ducha y su teléfono cargando en la mesita de noche. Con manos temblorosas lo tomé. Sabía su código, nunca nos habíamos ocultado eso. Abrí sus mensajes primero, esperando encontrar textos románticos con otra mujer. Pruebas de una aventura que al menos explicara algo, pero no había nada de eso. Solo mensajes extraños, crípticos: necesito que vengas esta noche, urgente. Lleva suministros extra. Está estable ahora, gracias a ti. Ninguno romántico, todos confusos. ¿Quién le enviaba esos mensajes? ¿Qué suministros? ¿Estable de qué? Las marcas de tiempo eran todas de madrugada, 1 am, 3 am. ¿Quién necesita una enfermera a esas horas fuera de un hospital? Revisé la lista de contactos de Diego buscando nombres que no reconociera. Había docenas, pero algunos se destacaban porque no eran nombres normales. Marcó código azul, luz solo emergencias, y simplemente fue Nix sin otro identificador. ¿Quién nombra sus contactos así? Parecía cosa de película de espías, como nombres en clave. Abrí la conversación con Phoenix. Mensajes cortos, nada detallado. Hoy por la noche, sí, lugar habitual, llevando tres. ¿Tres qué? 3 personas, 3 bolsas, $3,000. Escuché que se apagaba la ducha y rápidamente puse el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Mi corazón latía rápido. Había encontrado evidencia de algo, pero no tenía idea de qué. Solo más preguntas, más confusión, más miedo. Ese fin de semana intenté confrontar a Diego directamente. Tomábamos café en la cocina, una rara mañana de sábado tranquila. Diego, necesitamos hablar sobre lo que está pasando contigo. Levantó la vista del periódico. ¿Qué quieres decir? Su voz era casual, pero su lenguaje corporal no. Se tensó. Las noches tarde, las llamadas misteriosas, el dinero, todo. Algo está mal y no quieres hablar. Bajó lentamente el periódico. Carmen, necesitas confiar en mí. Eso es lo que significa el matrimonio. Confianza. Sentí rabia ardiendo en el pecho. La confianza va en ambos sentidos. Me estás ocultando cosas, me estás mintiendo. ¿Cómo se supone que confíe? Su rostro se endureció. No estoy mintiendo, solo no puedo explicarlo ahora. Por favor, deja de cuestionar todo lo que hago. Ya no podía guardarlo más. Llamé a mi mejor amiga Rosa y le pedí que nos reuniéramos para almorzar. Cuando le conté todo, las desapariciones nocturnas, la bolsa, los mensajes en clave, injuries, su rostro se puso serio. Carmen, ¿sabes a qué suena esto, verdad? Negué con la cabeza. Una aventura, definitivamente está teniendo una aventura. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Pero no había mensajes románticos, nada de eso. Rosa se inclinó hacia adelante. Tal vez esté siendo cuidadoso, eliminándolos, o tal vez no sea una aventura, tal vez sea algo peor. Peor, ¿cómo que? Bajó la voz. Drogas, juegos ilegales, no sé, pero las personas normales no salen a escondidas a las 2 de la mañana con bolsas llenas de dinero. Los esposos normales no vuelven a casa con heridas misteriosas. Tenía razón, y eso me aterrorizó. Una noche de jueves, Diego llegó a casa alrededor de las 9 p.m. Me dio un beso rápido en la mejilla y se dirigió a las escaleras. Día largo, necesito ducharme. Pero al pasar junto a mí agarré su brazo. Diego, espera. Fue entonces cuando lo vi. En el puño de su camisa blanca una mancha oscura. Marrón rojizo, sangre seca. ¿Qué es eso? Pregunté con apenas un susurro. Miró su camisa como si la viera por primera vez. Oh, eso, ayudé a un tipo en el trabajo que tenía un sangrado nasal, muy fuerte, se regó por todas partes. Alejó su brazo con cuidado. Necesito remojarlo antes de que se fije. Subí las escaleras y escuché la puerta del baño cerrarse. Un sangrado nasal, tal vez.
Pero la cantidad de sangre, la ubicación de la mancha, parecía que había estado sosteniendo a alguien, o trabajando con alguien. Mi esposo enfermero sabía cómo manejar la sangre. ¿Por qué era tan descuidado con su ropa? Las mentiras se acumulaban demasiado, demasiadas coincidencias, demasiadas excusas que no cuadraba. Ya no podía dormir, no podía comer bien. Cada vez que Diego salía de la casa, me preguntaba si volvería. Cada vez que su teléfono vibraba, me preguntaba quién lo necesitaba más que yo. Nuestro matrimonio se había convertido en algo vacío, vivíamos en la misma casa, pero vivíamos en mundos completamente diferentes. Él vivía una vida secreta a la que yo no tenía acceso, y yo me ahogaba en sospechas y miedo. Una noche, acostada en la cama mientras él dormía a mi lado, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, no podía seguir aceptando confía en mí como respuesta. Necesitaba saber la verdad, cualquiera que fuera. Aunque nos destruyera, comencé a prepararme. Puse una alarma en mi teléfono cada hora durante la noche, solo vibración, para despertarme si Diego intentaba irse. Dejé mi ropa lista, jeans oscuros, suéter negro, zapatos que pudiera ponerme rápido, las llaves del auto en la mesita de noche. Me sentía ridícula, como planeando una vigilancia en una mala película de detectives, pero estaba desesperada. 3 noches hice esto, despertándome cada hora, revisando si Diego seguía a mi lado. Lo estaba. La cuarta noche a la 1:30 am, su lado de la cama estaba vacío. Escuché un movimiento abajo, eso era todo. Me vestí en 30 segundos, agarré mis llaves y el teléfono y esperé junto a la ventana del dormitorio. 2 minutos después, el auto de Diego salió del camino de entrada. Le di una ventaja de 10 segundos. Luego lo seguí, mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mantuve 2 autos entre nosotros, como hacen en las películas, tratando de permanecer invisible. Las luces traseras de Diego brillaban rojas delante de mí en calles vacías. A la 1:30 am no había mucho tráfico donde esconderme, solo algunos camiones y trabajadores nocturnos regresando a casa. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba sobre el sonido del motor. ¿A dónde iba? Cada giro que hacía, yo lo seguía. Izquierda en Maple, derecha en Fifth, derecho por el centro. No se dirigía al hospital donde trabajaba, no iba hacia ningún gimnasio ni casa de algún amigo que conociera. Conducía con propósito, como si hubiera hecho este viaje 100 veces antes. Quizás lo había hecho. Después de 20 minutos conduciendo, los barrios cambiaron. Las casas bonitas dieron paso a edificios de apartamentos, luego a lotes vacíos y cercas de alambre. Diego se dirigía al lado industrial de la ciudad. Alrededor, almacenes a lo largo de la calle, edificios abandonados con ventanas rotas, muelles de carga y camiones semirremolque estacionados en lotes oscuros. Esto no era una parte de la ciudad donde la gente normal viniera de noche. El miedo me subió por la espalda. ¿Qué podría necesitar Diego aquí a las 2 de la mañana? Las calles eran más oscuras, menos farolas, y tuve que alejarme más para no ser vista. Casi lo pierdo cuando giró por una calle estrecha que casi no veo. El auto de Diego se detuvo y entró en un estacionamiento frente a un edificio de concreto sencillo, sin letreros, sin nombre de empresa. Solo un edificio gris con una puerta metálica y una luz tenue encima. El tipo de lugar que podría ser cualquier cosa, un almacén, una bodega, algo ilegal. Pasé de largo sin querer que me viera y aparqué en la siguiente cuadra. Apagué las luces, esperé. Por el espejo retrovisor vi a Diego salir del auto. Agarró la bolsa negra del maletero, la misma que vi la primera noche. Miró alrededor cuidadosamente, casi nervioso, antes de acercarse a la puerta metálica. Tocó en un patrón específico. 3 golpes rápidos, pausa, 2 más, como un código. La puerta se abrió de inmediato. Alguien lo dejó entrar. Luego se cerró detrás de él y desapareció. Me quedé en mi auto observando el edificio sin saber qué hacer. Volver a casa, esperar, confrontarlo cuando salga. Entonces otro auto llegó al estacionamiento. Un sedán viejo con una luz trasera rota. Una mujer salió, también con una bolsa de viaje. Miró alrededor igual que Diego, cauta, alerta, y tocó la puerta con el mismo patrón. La dejaron entrar. 5 minutos después otro auto. Esta vez un hombre de unos 50 años, cabello gris, rostro cansado. Misma bolsa de viaje. Mismo patrón de golpes. Misma entrada rápida. Lo que fuera que estuviera pasando en ese edificio, Diego no estaba solo. Estaba organizado. Múltiples personas se reúnen en secreto en una zona abandonada de la ciudad a las 2 de la mañana. Mi mente corría con posibilidades: operación de drogas, juegos de azar clandestinos, algún tipo de práctica médica ilegal. Nada tenía sentido. Pasaron 20 minutos. Me quedé allí en la oscuridad con el teléfono en la mano, debatiendo si llamar a la policía. Pero, ¿qué diría? ¿Que mi esposo entró a un edificio sin marcar con una bolsa? Eso no era un crimen, aún no, pero se sentía mal. Todo en esto se sentía mal. Conté 7 autos en el estacionamiento. 7 personas dentro del edificio haciendo algo que Diego había estado ocultando durante meses. Cuanto más tiempo pasaba, más mi miedo se convertía en ira. ¿Cómo se atrevía a mentirme?
¿Cómo se atrevía a vivir esta vida secreta mientras yo me preocupaba, sospechaba y lentamente perdía la razón? Lo que sea que estuviera pasando allí merecía saberlo. Era su esposa. Nos habíamos prometido no tener secretos. Y él había roto esa promesa por completo. Ya no podía quedarme en el auto. Necesitaba saber. Salí, cerré la puerta con cuidado y crucé la calle vacía hacia el edificio. Mis manos temblaban. Todos mis instintos me decían que me diera la vuelta, volver a casa, confrontar a Diego a la luz del día, pero seguí caminando. La grava del estacionamiento crujía bajo mis pies, fuerte en el silencio. Me acerqué a la puerta metálica. Había una pequeña ventana, sucia y con barrotes, pero se podía ver si me acercaba lo suficiente. Presioné mi rostro contra el vidrio, cubriendo mis ojos con las manos para bloquear el resplandor de la calle. Lo que vi adentro no tenía sentido. Equipos médicos, un soporte para 4, personas en camillas, y Diego, mi esposo Diego. Con uniforme azul, suturando el brazo de alguien con movimientos cuidadosos y experimentados, me quedé allí paralizada, tratando de entender lo que veía. Esto no era un antro de drogas, no era una operación de juegos de azar, parecía un hospital improvisado subterráneo. A través de la pequeña ventana, podía ver una sala principal con varias camas separadas por cortinas. Monitores médicos pitando, luces quirúrgicas brillantes. Diego estaba concentrado en su paciente, un joven con un corte profundo en el antebrazo. Otra persona con uniforme, la mujer que llegó antes de Diego, revisaba la presión arterial de alguien en la cama contigua. Todos se movían con precisión médica, profesional, eficiente. Esto era una clínica. Una clínica real, operando en secreto a las 2 de la mañana en un edificio abandonado. Pero, ¿por qué existían hospitales? Las salas de emergencia estaban por todas partes. ¿Por qué arriesgaría Diego todo para operar una clínica ilegal en medio de la nada? Empujé la puerta metálica. No estaba cerrada. En el momento en que entré, todo me golpeó de golpe. El olor a antiséptico, el pitido de los monitores médicos, las voces suaves hablando español. La puerta se cerró detrás de mí con un clic pesado, y de repente todas las personas con uniforme médico se volvieron hacia mí. Una mujer cerca de la entrada dio un paso rápido hacia adelante, su rostro alarmado. No puede estar aquí. Esta es una instalación médica privada. Privada, este lugar parecía un almacén convertido en clínica con equipos donados. Antes de que la mujer pudiera decir más, Diego levantó la vista de su paciente. Nuestros ojos se encontraron al otro lado de la sala. Su rostro se puso completamente blanco. Dijo algo a su paciente, dejó cuidadosamente la aguja de sutura y se dirigió hacia mí. La expresión en su cara era puro pánico. Diego llegó a mí en segundos, tomando mi brazo con suavidad pero con firmeza. «Carmen, ¿qué haces aquí?» Su voz era baja, urgente. A nuestro alrededor la gente observaba. La mujer que me había confrontado retrocedió, pero mantuvo los ojos sobre nosotros, lista para intervenir. «Te seguí», dije, tratando de mantener la voz firme. «Necesitaba saber lo que estabas escondiendo». La mandíbula de Diego se tensó, miró alrededor a las caras que nos observaban, luego volvió a mirarme. «No deberías haber venido aquí. Esto es complicado. Complicado. Eso era quedarse corto. ¿Qué es este lugar, Diego? ¿Qué estás haciendo?» Cerró los ojos un momento, como tomando una decisión. Luego tomó mi mano. «Ven conmigo. Necesitamos hablar en privado». Me condujo a través de la sala principal, pasando por camas con pacientes, hacia una pequeña habitación lateral que parecía una oficina. Diego cerró la puerta detrás de nosotros. La habitación tenía un escritorio, archivadores y un par de sillas. Cajas de suministros médicos apiladas en una esquina. Se volvió hacia mí y pude ver el cansancio en sus ojos. El peso de todo el secreto que había estado cargando. «Antes de que digas algo», empezó con la voz temblando ligeramente, «necesito que entiendas algo. Lo que estamos haciendo aquí no está mal, es necesario. Nosotros», crucé los brazos. «Diego, me has estado mintiendo durante meses, saliendo a escondidas a las 2 de la mañana, volviendo a casa con heridas, retirando miles de dólares de nuestra cuenta. Merezco la verdad ahora mismo». Él asintió lentamente, respiró hondo, y finalmente, después de meses de mentiras y secretos, me contó todo. «Esta es una clínica médica clandestina», dijo Diego. «Atendemos a personas que no pueden ir a hospitales regulares. Inmigrantes indocumentados que tienen miedo de que si entran a una sala de emergencia, los reporten a inmigración y los deporten». Mi mente daba vueltas. «¿Estás proporcionando atención médica ilegal?» Él negó con rapidez. «No es ilegal. Todos somos profesionales médicos con licencia, enfermeras, doctores, paramédicos. Pero operamos fuera del sistema porque nuestros pacientes no tienen otra opción». Se sentó pesadamente en una de las sillas. «Hace 3 años, un hombre murió a 2 cuadras del hospital donde trabajo. Había tenido un accidente de auto, hemorragia interna grave, pero era indocumentado y tenía demasiado miedo de ir a la sala de emergencias. Su familia me llamó rogando ayuda. Llegué demasiado tarde.
Su voz se quebró, murió porque tenía miedo, ahí supe que necesitábamos este lugar. Diego explicó cómo funcionaba la clínica. La gente llama cuando tiene emergencias, heridas de bala por estar en medio de un tiroteo, accidentes de auto, mujeres en trabajo de parto con complicaciones, niños con apendicitis o huesos rotos. Cosas que necesitan atención médica inmediata pero tienen demasiado miedo de buscarla. Señaló hacia la sala principal. Los mensajes codificados que viste en mi teléfono son llamadas de ayuda. Código amarillo significa emergencia moderada. Código rojo significa que hay riesgo de muerte. Venimos aquí y hacemos lo que los hospitales no harán. Tratamos a las personas sin pedir papeles ni llamar a las autoridades. Pensé en el joven que Diego estaba suturando, los otros pacientes en las camas. ¿Cuántas personas han atendido aquí? Diego miró sus manos. Cientos, tal vez más. Dejé de contar después del primer año. ¿Entiendes lo que estás arriesgando? Pregunté con la voz apenas un susurro. Si te descubren, podrías perder tu licencia médica, ir a la cárcel, podríamos perderlo todo. Diego me miró a los ojos. Lo sé, lo pienso todos los días. ¿Por qué crees que no te lo conté? No quería que te explicaras, no quería que llevaras ese riesgo. La ira volvió a arder. Entonces solo mentiste. ¿Me hiciste pensar que tenías una aventura o algo peor? Él se estremeció. Lo sé, lo siento, pero Carmen no podía detenerme, no cuando la gente me llamaba porque su hijo estaba muriendo y no tenían a dónde ir. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Rechazarlos? No tenía respuesta. Caminé por la pequeña habitación tratando de procesarlo. Mi esposo era un héroe, o un criminal, o ambos. No sabía cuál, de repente todo encajó. El dinero, los retiros de efectivo, ¿eso era para suministros médicos? Diego asintió. No podemos pedirlos por los canales normales. Tenemos que comprarlos en efectivo, a veces en tiendas de suministros médicos, a veces de otros enfermeros que hacen la vista gorda. Ventas, antibióticos, equipo quirúrgico. Es caro. Y las lesiones. Los moretones, los cortes eran de pacientes. Él se veía avergonzado. A veces la gente llega con violencia, dolor o miedo, o trabajamos en condiciones incómodas y golpeo algo. La sangre en mi camisa esa noche era real. Un hombre había sido apuñalado. Yo estaba intentando detener la hemorragia. Cada mentira había estado cubriendo este trabajo imposible, peligroso y necesario que él hacía en secreto. Me senté en la otra silla, con las piernas de repente débiles. ¿Por qué no confiaste en mí lo suficiente para contármelo? Me senté en esa pequeña habitación, con la cabeza entre las manos, tratando de asimilar todo. Mi esposo no me estaba engañando. No había juegos de azar, ni drogas, ni crimen. Estaba salvando vidas, arriesgándolo todo: su carrera, nuestra seguridad financiera, su libertad, para ayudar a personas que no tenían a dónde acudir. Una parte de mí sentía un orgullo abrumador. Ese era el hombre con el que me había casado, compasivo, desinteresado, valiente, pero otra parte de mí se sentía traicionada y furiosa. Había tomado una decisión tan enorme que nos afectaba a ambos sin incluirme, sin siquiera preguntarme. Diego, entiendo por qué estás haciendo esto. Lo entiendo, pero me mentiste durante meses. Pusiste en riesgo todo nuestro futuro sin mi consentimiento. Mi voz se quebró. ¿Cómo pudiste hacer eso? El rostro de Diego se contrajo. Se puso las manos en la cara y me di cuenta de que estaba llorando, llorando de verdad. En 9 años de matrimonio lo había visto llorar tal vez un par de veces. Lo siento, Dios, Carmen, lo siento mucho. Su voz estaba amortiguada por sus manos. Quise decírtelo 1000 veces. Cada noche que llegaba a casa y me mirabas con esos ojos desconfiados, quería gritar la verdad, pero no podía. Levantó la vista con lágrimas en el rostro. Porque si te lo contaba, o intentarías detenerme o te convertirías en cómplice. Y no podía hacer ninguna de las dos cosas. No podía dejar de salvar personas que morirían sin ayuda. Y no podía arriesgarme a que fueras a la cárcel por mis decisiones. Su voz bajó a un susurro. Así que mentí, y me odié por ello cada maldito día. Sentí las lágrimas correr por mi propio rostro, porque entendía. Odiaba que entendiera, pero lo hacía. Si me lo hubiera contado desde el principio, ¿qué habría dicho? Lo habría apoyado. O le habría suplicado que se detuviera, que pensara en nuestra seguridad, en nuestro futuro. No sé qué hacer con esto, admití. Estoy tan enojada contigo por mentirme, por ponernos en peligro sin decirme nada, pero también hice un gesto impotente hacia la puerta, hacia los pacientes más allá de ella. ¿Cómo podría pedirte que pares? ¿Cómo puedo ser la persona que diga déjalos morir porque es más seguro para nosotros? Diego tomó mi mano. Puedes pedirme que pare ahora mismo y lo haré. Si tenerte a ti es el precio de esto, me alejaré esta noche. Pero ambos sabíamos que eso era mentira, o tal vez no lo era, tal vez se detendría, pero lo destruiría. Hubo un golpe en la puerta. La mujer que me había confrontado primero la abrió ligeramente. Diego, lamento interrumpir, pero Carmen debería escuchar algunas cosas. Me miró. Mi nombre es Patricia, yo coordino esta clínica. ¿Puedo mostrarte algo? Diego asintió y la seguí hasta la sala principal.
Ella me llevó hasta la primera cama. Una joven, tal vez de 20 años, dormía plácidamente con un bebé recién nacido en brazos. María entró en trabajo de parto hace 3 días. Complicaciones, nacimiento de nalgas, habría muerto intentando dar a luz en casa porque tenía demasiado miedo de ir a un hospital. Diego realizó una cesárea de emergencia aquí, salvó a ambas. Se movió a la siguiente cama. Este es Carlos, accidente de auto hace 2 semanas, hemorragia interna. Diego lo detuvo, lo mantuvo con vida. Patricia me mostró paciente tras paciente. Un niño de 12 años con apendicitis que Diego había detectado justo antes de que se rompiera. Un hombre que había sido baleado en un robo y había sangrado hasta morir sin atención inmediata. Una mujer con neumonía tan grave que no podía respirar. Hemos atendido a más de 400 personas en 3 años, dijo Patricia en voz baja. 43 de ellas habrían muerto sin esta clínica. Diego ha salvado personalmente al menos 15 vidas que yo conozca. Me miró con ojos firmes. Sé que estás enojada, tienes todo el derecho a estarlo, pero tu esposo es un héroe para cientos de personas que no tienen a dónde ir. Esa es la verdad. Miré alrededor de la sala, a los pacientes dormidos o recuperándose. Los voluntarios con uniformes médicos trabajaban en silencio. Diego me observaba desde el otro lado de la sala, esperando mi decisión. Volví junto a Diego. Mi mente está clara ahora, más claro que en meses. No puedo vivir así más, con las mentiras, los secretos, la constante sospecha. Él asintió, su rostro resignado. Entiendo, me detendré esta noche. Empezaremos a cerrar operaciones, lo interrumpí. No he terminado, no puedo vivir así más, pero puedo vivir con la verdad. Respiré hondo. Si vas a seguir haciendo esto y creo que deberías, entonces necesito estar involucrada, totalmente involucrada, sin más secretos. Quiero saber cada vez que vengas aquí. Quiero ayudar. Me encargaré de los suministros, la administración, lo que necesites. ¿Haremos esto juntos, con total transparencia, o no lo hacemos en absoluto? Diego me miró. Carmen, si nos atrapan, entonces nos atraparán juntos, como socios, como prometimos ser. Ha pasado un mes desde esa noche. 4 semanas viviendo una doble vida que ahora entiendo completamente. De día soy diseñadora gráfica trabajando desde casa. Diego es enfermero en el hospital. Somos normales. Incluso aburridos, pero 3 noches a la semana manejamos hasta ese edificio sin identificación en el distrito industrial. Yo gestiono los registros de pacientes, pido suministros por canales seguros y coordino el horario de los voluntarios. Diego atiende emergencias, algunas menores, otras que amenazan vidas. Estamos violando la ley, arriesgando todo. Nuestra cuenta de ahorros ahora tiene un fondo para fianzas, por si acaso. Hablamos con un abogado confidencialmente sobre lo que pasaría si nos atraparan. Me aterra cada maldito día, pero la semana pasada tuve a un recién nacido mientras Diego suturaba la cesárea de su madre, y entendí. Algunos riesgos valen la pena, algunas mentiras perdonamos. Porque algunas verdades son más grandes que la seguridad. Ninguno de los dos puede abandonar a personas que no tienen a dónde ir, así que no lo hacemos. Solo nos tomamos de la mano, manejamos hacia la noche y salvamos a quienes podemos, juntos.